nuestro estudio El Tabernáculo de Moisés. Estamos compartiendo el altar del incienso. Los últimos 2 domingos hemos visto 2 caras del altar del incienso. ¿Se acuerda que el altar del incienso tiene 4 lados iguales? Amén. Hemos estado estudiando el altar del incienso en base a la visión de Ezequiel 1 y cómo cada uno de los lados del altar del incienso representa un aspecto de nuestra vida de oración. Hace 15 días vimos el rostro del águila, que habla de aquel aspecto de la comunión, de la oración, que es comunión íntima con el Señor. Pero una persona que se ha acercado y que ahora ha aprendido a conocer al Señor, a estar cerca del Señor, eso tiene que influenciar todas las áreas de su vida. Es muy difícil que una persona te diga que realmente tiene comunión con Cristo y la vida de Cristo no llegue a cada uno de sus aspectos prácticos, ¿no? Entonces ahí vimos el segundo rostro, el rostro del hombre. Si tú eres un cristiano que realmente tiene comunión con Dios, realmente aún en la oración tú vas a notar cómo el Señor quiere que seas buen esposo, buen padre, buen hijo, buen trabajador, todos los aspectos como hombre, amén, encomendando a Jehová todo nuestro camino. Eso fue lo que vimos hace 8 días, el rostro del hombre. Entonces, de alguna manera yo escogí este orden, primero el águila, después el hombre, hoy vamos a ver el buey y, confiando en el Señor, dentro de 8 días el león, con una intención, hermano, porque de alguna manera yo pienso que la vida cristiana es progresiva, una vida de madurez. En la medida que tú te acercas y conoces a Cristo, Cristo llena las cosas más naturales, las cosas más pequeñas de nuestra vida, las llena. Pero hay algo todavía más. Es difícil llegar a que el Señor te use en las cosas espirituales si no eres fiel en las cosas naturales. Por eso hoy vamos a ver el rostro del buey, que específicamente nos habla del encargo o el trabajo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Mira lo que dice Pablo acerca de los bueyes. Vamos a 1 Corintios capítulo 9, versículo 9 y 10, y vamos a ver cómo este aspecto está claramente relacionado en la palabra con nuestro trabajo. Aún el buey era un animal ¿de qué? De trabajo. Amén. Antiguamente no había tractores, antiguamente para labrar las tierras tenían que usar ¿qué? Animales. Y este rostro nos representa la responsabilidad que cada uno tiene de nosotros delante del Señor en cuanto al trabajo de Él, porque hoy no estamos hablando del trabajo secular que habla del rostro del hombre. Hoy estamos hablando del buey que nos habla del trabajo que cada uno de nosotros tiene delante del Señor. 1 Corintios capítulo 9, versículo 9 y 10. Mira lo que dice Pablo. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Para Pablo los bueyes eran ¿quiénes? Ellos, los hombres que Dios había salvado, redimido y que ahora eran siervos. Esa palabra siervo es supremamente preciosa. Siervo no es el gran predicador, porque es que hoy en día es de un congreso apostólico. Vamos a pasar al gran siervo de Jehová, al siervo de Dios. Y pasa el apóstol. En los tiempos bíblicos no era ese el significado de esa palabra. Para la palabra siervo significa alguien que está al servicio de otro. Y todavía más, hermano, el siervo según el griego no es un siervo esclavo, sino no es un siervo contratado como hoy en día que te contrata para un trabajo, sino era un siervo esclavo. Y es muy diferente, ¿por qué? Porque el que era esclavo, hermano, no tenía derechos, no tenía paga, no tenía vacaciones, no tenía prima. Estaba totalmente al servicio de su amo. No tenía una vida, no tenía otras cosas. Él vivía solo ¿para quién? Para su Señor. Entonces, según lo que acabamos de leer por Pablo, los bueyes son ¿quiénes? Los creyentes. Pues por nosotros escribió:
porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Entonces, primeramente, antes de entrar en la oración y nuestra responsabilidad o nuestro trabajo delante del Señor, vamos a ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el siervo de Jehová. Así se le llama al Señor Jesucristo en Isaías 53, el siervo de Jehová. Entonces vamos a ver el ejemplo de nuestro Señor, mirar algo y después entrarlo a nuestra vida de oración. Y ustedes vieran la cantidad de pasajes que hablan de este asunto, hermano. Hoy no vamos a tener mucho tiempo, pero vamos a tratar de ser así rápidos. Vamos a ir al Evangelio de Juan, primeramente a mirar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cómo había algo que pesaba en el corazón del Señor, y es algo que el Señor permita de alguna manera comience a pesar en nuestros corazones. No solo llegamos a Cristo y oramos a Cristo para que Él nos llene y supla todo lo que necesitamos. No solo llegamos a Cristo a orar para que Él bendiga a mi esposa, bendiga a mis hijos, supla todas mis necesidades, me ayude en mi trabajo, me ayude en todo. Sino hay algo que el Señor quiere poner en nuestro corazón. Él tiene una obra, y esa obra preciosa que Él tiene nos ha dado una parte a cada uno de nosotros. Cuando estés delante del Señor, mira a veces lo astuto que puede ser, o lo inocentes que nosotros podemos ser en ciertas cosas. Yo he escuchado decir predicadores esto, pero por montón, hermano, y tiene algo de verdad, pero no es toda la verdad. Y sí tiene algo, pero cuando tú vas a la Biblia enfatiza más en otro asunto. Muchos dicen, cuando tú te presentes delante del Señor, el Señor te va a decir cuánto hay de Cristo en ti, ¿sí? Pero tú te lees todos los pasajes, cuando el Señor viene y va a juzgar a sus hijos, a ninguno le pregunta cuánto tienen de Cristo. Léelo, hermano, búscalo, versículo por versículo, y no lo encuentras. ¿Sabe qué le va a preguntar el Señor a cada uno de sus siervos? ¿Qué hiciste? ¿Cuál es tu obra? Todos los pasajes que hablan de la venida del Señor, del juicio con los cristianos, hablan de las obras. Es más, el tribunal de Cristo para su iglesia es un tribunal de obras. Yo les invito a que lo lean en la Biblia, porque si ven, a veces decimos frases que suenan muy bonitas, pero no son tan bíblicas. La bíblica es que el Señor vendrá a pagar a cada uno conforme a sus obras. Esa es la bíblica. Claro, el Señor no le va a conceder a nadie servirle si en ella no se ha formado el carácter de Cristo. Pero hoy vamos a hablar de este asunto, bueyes, el rostro del buey. Primera de Juan, capítulo 4, pasaje con la samaritana. Juan, Evangelio de Juan 4, 34. ¿Yo dije primera, Juan? No. Juan. Ah, no, pero ahorita. 4:34. Jesús les dijo, ellos estaban preocupados por la comida, ellos llevaban tiempo sin comer. Llegó el Señor a Samaria, no tenía con qué comer, ellos se fueron a buscar la comida en la ciudad. Él habló con la mujer samaritana, y cuando le trajeron la comida le decían, Señor, come. Y el Señor, no quiero comer. ¿Por qué no quieres comer, Señor? Mira la respuesta del Señor. Jesús les dijo, mi comida, 34, es que haga la voluntad del que me envió. Y mira esta frase tan interesante, y que acabe su obra. Había algo que pesaba en el corazón del hijo, que era hacer la obra que le había encomendado su padre. Más adelante, hermanos, Juan 5:20, ahí nomás, un pasito, una hojita, y dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mira esta obra, otra obra que hace el Padre con el Hijo. Y mayores obras que estas le mostrará. O sea que la obra que el Hijo tenía que hacer, primeramente tenía que el Padre, ¿qué? Mostrársela. Eso nos habla del aspecto del águila. Cuando tú comienzas a tener comunión con el Señor, cuando tú comienzas a acercarte con el Señor comienza a decirte, como le dijo a Pedro, Pedro,
bienaventurado eres. ¿Por qué? Porque se le había revelado, ¿qué? El Hijo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero el Señor le dice algo bastante interesante. Y es como si el Hijo comenzara a hacer lo mismo que hacía el Padre con él. Revelarle su obra. ¿Cuál era la obra del Hijo? He aquí, yo edificaré mi iglesia. ¿Sí ven? El Hijo mostrándole a Pedro cuál era su obra. Y hay algo que nosotros debemos hacer. Cuando tú tienes comunión con el Señor, comienza a preguntar cuál es, qué es lo que Él está haciendo en nuestros tiempos. El profeta, me parece que era Habacuc, decía: Señor, aviva la obra de tus manos, y en medio de estos tiempos, haznosla conocer. ¿Qué está haciendo el Señor? ¿Cuál era la obra que no dejaba ni comer al Señor Jesucristo? Nosotros nos preocupamos por comer, porque esté bien la ropa, porque esté bien mi casa, los servicios, mi trabajo, todo lo que yo necesito. ¿Te has puesto a preguntarle al Señor cuál es su obra? ¿Y cuál es la parte que tú tienes en esa obra? Bueyes, hermano, siervos de Dios. Mira más adelante. Entonces lo primero es que esa obra solo se conoce en la intimidad. ¿Cuál es la parte que tú tienes? Solo el Señor sabe y solo el Señor te la puede mostrar. Juan 9, versículo 4. Estamos viendo apenas unos rasgos en la vida del Señor Jesucristo. Mira estas palabras. A veces nosotros vivimos tan tranquilos. Ay, cuánta paz y gracia trae el Señor. Y así es, ¿no? Pero ay, hermano, mira esta frase. 9:4. Me es necesario, ¿qué era necesario para el Señor? Hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Miren, hermanos, eso se puede interpretar de muchas maneras. En estos tiempos, la noche ya se acerca. Va a llegar un momento que los cristianos solo van a poder hacer una cosa: huir. ¿Sí? Los que hemos estado los sábados saben de qué les estoy hablando. Pero también significa esto. Dice Eclesiastés: joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos en los cuales no tengas contentamiento. Y digas, y comienza a escribir, cuando ya tus ojos no ven, tus oídos no oyen, tus brazos ya no tienen fuerza. O sea, el Señor nos insta desde temprana edad espiritual a cooperar con Él. Porque llegará un momento, hermano, en que así tú quieras, no vas a poder. Mira lo curioso, hermanos. Eclesiastés dice, todo es vanidad. Aún lo de hombre, hermano, si tú lo examinas, mi casa es vanidad, mi ropa es vanidad. Pero ¿saben qué dice de la obra que el Señor nos permite hacer en Él? Dice que aún si tú mueres, dice Apocalipsis, tus obras continúan. Qué misterioso, ¿no? Esto es un asunto que el Señor nos despierte, porque a veces yo veo a los cristianos muy cómodos. Tan chévere ir a un lugar a escuchar solo un domingo, sin responsabilidades, sin compromisos. Esa es la vida que le gusta a los hombres hoy, sin compromiso. Pero los que han creído en el Señor Jesucristo, Él los llama siervos. Siervos. Mira lo que decía el Señor: me es necesario. Sigamos adelante, hermanos, otro pasaje. Ahora vamos a ver cómo el Señor llevaba a cabo su obra, y ahora vamos a ver lo importante de la oración. Marcos, hermano. Marcos es el evangelio que representa al buey. Tú lees Marcos, hazte una tarea, hermano. Lee Marcos desde el capítulo 1 hasta el final, sin capítulos, sin dividirlo por capítulos, y tú vas a encontrar al Señor. Corra para acá, corra para allá, predique, sane, expulse demonios. Llegaba a un lado, llegaba cansado, y multitudes esperándole en la puerta, y no podía ni dormir, hermano. Ese evangelio, el Señor, tú lo ves trabajando de aquí para allá, como un evangelista. Él no se sienta, Él no descansa, Él está toda hora, ¿qué? Trabajando. Él es el siervo de Jehová.
Marcos, capítulo 1, versículo 35. Vamos a ver el siervo de Jehová y vamos a ver lo importante que tiene la oración en este aspecto del servicio al Señor. Marcos 1:35. Señor era supremamente diligente. El Señor podía pasar toda la noche, el Señor podía madrugar. Pero ¿qué sostenía todas las obras? ¿Cómo el Padre le mostraba cuáles eran las obras que Él tenía que hacer? En la oración. Dios nunca le va a mostrar su voluntad a los hijos, a sus cristianos, a sus siervos, si ellos no vienen a Él en oración a tocar la puerta. A veces los hermanos, ¿cuál es mi parte? ¿Cuál es mi parte? ¿Cuál es mi parte? Pues pregúntaselo a Dios. Ora. Porque dice que el que pide, ¿qué? Se le da. El que busca, halla. Mira lo que dice Marcos 1, versículo 35. Y dice, levantándose muy de mañana. Esto es un principio de la oración, hermano. Hemos visto varios. Hemos visto que Pedro tenía horas para ir a orar, ¿cierto? Pedro y Juan iban a la hora de la oración. Hemos visto otro, ¿cuál? El Señor por la viuda. Orar de día y de noche. Hemos visto otro, Daniel. Daniel oraba, ¿qué? 3 veces al día. Son principios prácticos de la vida de oración. ¿Cuánto oras tú? ¿Tienes horas de oración? Día, noche, 3 veces al día. Y ahora mira al Señor, de mañana, antes de cualquier cosa, antes de que salga el sol, como decía el salmista, dice, temprano yo te buscaré, me acordaré de ti. Antes de cualquier cosa, hermano. Miren, no seas, decía Salomón, pasé por la viña del perezoso y dormía y dormía. Y un poco de dormitario, no podía levantarse y dormía y dormía. Y dice Salomón, y vi su sembrado y el pasto había cubierto todo. Y no habrá comida para él en el verano. Una persona perezosa es una persona espiritualmente débil, flaca. No sirve para nada, hermanos. Si tú no eres diligente en tu vida de oración, vas a ir de fracaso en fracaso. ¿Por qué la mayoría de cristianos llegan? Hermano, tengo problemas con este pecado, tengo problema con esto, tengo problema con esto. Una sola respuesta, pregúntale cuánto tiempo pasa orando. Ahí tú encuentras la razón del fracaso en la mayoría de cristianos. Ahí la pereza espiritual. Debemos aprender desde jóvenes, porque dice Lamentaciones, le es bueno al joven llevar su yugo desde su juventud. Si tú desde que comienzas tu vida cristiana no te ejercitas en eso, nunca lo vas a hacer. Nunca lo vas a hacer. Si tú desde que comenzaste a creer en el Señor no eres diligente en estos aspectos, tu vida va a estar rodeada de fracasos, hermano. No es un juego, la oración no es un chiste, no es si quieres o no quieres, hermano, es una necesidad. ¿Sí entienden eso? Necesidad. No es algo que, hoy me levanté, hoy sí tengo ganas de orar. Mañana no, hoy no tengo ganas de orar. ¿Tú comes porque tienes ganas o no tienes ganas? Tú tienes que ir a pagar un recibo. Tengas ganas o no tengas ganas, lo tienes que pagar. ¿No es así? Así es la vida espiritual. No es si quieres o no quieres, no es de sentimientos. Es una necesidad espiritual. ¿Estaba qué? Muy de mañana. Entonces los cristianos quisieran, hermano, llámeme a tal hora para que me levante y ore. Como la hormiga que no tiene capitán, que no tiene quien le diga. Y ella es ¿qué? Diligente. Diligente. En estas cosas no podemos ser ligeros, livianos. Eso nos lleva solo a la superficialidad y a la hipocresía. ¿Sí? Como le dije un día a un hermano, ay hermano, es que me gusta leer la palabra, me gusta escucharla, me gusta ir a reuniones, pero orar no me gusta.
Y le dije, ¿sabes qué eres? Pero mentirosísimo. ¿Cómo me vas a decir que amas al Señor, que amas la palabra del Señor y no pasas tiempo con Él? ¿Cómo vas a decirlo? Es una mentira, hermano. Si tú no pasas tiempo con el Señor, ¿cómo vas a decir que amas la palabra del Señor? ¿Amas la palabra y no amas estar con el Señor mismo? ¡Qué contradicción! Escribe cartas, pero no va a visitar. Imagínate, es un amor de lejos. ¡Qué contradicción, hermano! ¿No les parece? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, ya podría ser 5, 4:30. Salió y se fue a un lugar desierto. Y allí oraba. Oh, qué precioso es el ejemplo. Pero vamos a ver esto cómo tiene relación con las obras, hermano. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Acuérdense que el Señor el Padre le mostraba las obras a su Hijo. Y miren lo que dice el Señor. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, mira, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. ¿Dónde el Señor sabía que le tocaba viajar, que le tocaba recorrer los otros lugares? ¿Cómo Él sabía cuál era la parte suya de su obra? Cuando Él estaba en comunión con el Padre le revelaba sus obras. Le decía, mira, hijo, quiero que hagas esto y esto. Esta es tu parte. En el día de hoy esta es tu parte. A veces me levanto y digo, ¿qué tengo que hacer, Señor? ¿Cuál es tu voluntad? No permitas que yo desperdicie otro día de mi vida, tantos que desperdicié sin ti. Concédeme hoy saber qué quieres para mí. ¿Cuál es tu obra, hermanos? Eso es algo que debemos ejercitar en nuestra vida de oración. Ahora sí vamos a ver ya no al Señor, sino nuestra responsabilidad, porque el Señor habló de esto. Entonces vamos a leer un pasaje ahí más adelante en Marcos 13, hermanos. Marcos 13, versículo 34. Marcos 13, versículo 34. Mira que está en medio de la oración. Vamos a leerlo desde el 33. Viene hablando de su venida y de todas las cosas que van a pasar en su venida. Pero mira lo que dice. Mirad. O sea, mirad las cosas que están sucediendo. Porque hay un problema cuando las personas no saben en qué tiempo están viviendo. ¿Están qué? Cómodas. Cuando tú no conoces las profecías, los acontecimientos actuales a la luz de la profecía, tú dices, el Señor se demora a venir. ¿Y qué hace el siervo malo? Se pone a comer, a embriagarse y a golpear a sus consiervos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la venida del Señor todavía se demora. ¿Para qué preocuparnos? Como le dijo un hermano en estos días a mi papá, ay no, que el Señor venga, ay bien después porque yo estoy contento, estoy lleno, ¿para qué el Señor venir ahora? Pero el Señor dice que mirad, velad y orad. Y en medio de estas frases tremendas, fíjense lo que dice, sigue diciendo el Señor. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa. Ahí está el Señor que ascendió a los cielos, el Hijo varón arrebatado, y dio autoridad a sus siervos. Y mira esta frase tan interesante. Y a cada uno su obra. Tú tienes una obra, hermano, totalmente independiente de lo que yo hago, de lo que hace cada hermano. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad que solo se conoce cuando nosotros pasamos tiempo delante del Señor. Hazte esta imagen, hermano. El reino de Cristo comienza con el tribunal de Cristo, el tribunal de la iglesia en los aires. Comienza el Señor. Pablo el apóstol. Pablo, ¿qué hiciste? Señor,
Viajé a tal lado, prediqué, hice esto. Comienza el Señor a pasar a todos los misioneros. Comienza a pasar a todos esos grandes y mujeres, hombres y mujeres piadosos que hicieron esto, que sacrificaron, que vivieron, que murieron por el Señor. Y en algún momento en la lista va a estar tu nombre. Y el Señor te va a decir, ¿qué hiciste? Angie, ¿qué hiciste? Juan Carlos, ¿qué hiciste? Héctor, ¿qué hiciste? Muéstrame tus obras. ¿Qué hiciste? ¿Cuál fue tu parte? 60, 40, 50 años de tu vida. ¿Qué hiciste para mí? ¿Qué hiciste? Ay, Señor, yo fui a reunión todos los domingos. A veces fui los miércoles, Señor. No, tus obras. Tus obras, hermano. Cristo te va a pedir cuenta por tus obras, no por las de los demás. Lee todos los pasajes que hablan de la venida de Cristo. Ahorita lo vamos a hacer solo en Apocalipsis. Tu obra. ¿Cuál es tu obra, hermano, hermana? La vida cristiana es una vida de servicio. Eso quiere decir que el Señor nos ha llamado a hacer algo. Algo tiene el Señor para nosotros. Yo no sé cuál es lo suyo. Tal vez he entendido algo de lo que es lo mío. Pero cada uno de nosotros debe orar por este asunto. No desperdicies tu vida. Los hombres y las naciones trabajan para el fuego. Sí, dicen los profetas, para el fuego todo eso será quemado. Pero lo que hicimos en Cristo, ¿eso qué? Permanecerá. Mira cómo sigue diciendo. Y pues el portero mandó que velase. Hay otra parábola bastante preciosa ahí en Mateo 25, hermanos, que también nos habla de este asunto. Mateo capítulo 25. Realmente casi todas las parábolas del reino de los cielos hablan de esto. Mateo capítulo 25. Dice en el versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y ¿qué hizo con ellos? Les entregó sus bienes. A unos dio 5 talentos, a otros 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. El Señor nunca nos va a poder hacer algo que nosotros ¿qué? No podemos. Él nos da según nuestra capacidad, capacidad que proviene por el mismo Espíritu Santo que hemos recibido, amén, porque la obra y la edificación no es por nuestra fuerza ni por nuestro, sino es por su Espíritu. Por eso tan importante la oración y la comunión con Él, porque Él no solo nos muestra cuál es nuestra parte, sino nos capacita en medio de esa comunión. ¿Para qué? Para que hagamos nuestra parte. Hay cristianos, hay hermanos que tú los ves y son llenos de talentos, llenos de ministerios, llenos de sabiduría. El Señor los usa como si fueran directos embajadores de Cristo. Hay cristianos que tienen un llamamiento tremendo. Hay otros que no tan tremendo, la mitad es hermano. Hay otros que un poquito menos, pero todos tenemos una responsabilidad. ¿Sí? Al más grande, al más pequeño, tiene una responsabilidad. Habían casos, miren hermanos, hay casos, a mí me gusta estudiar muchos, digamos, ciertos pasajes aislados. Una vez estuve mirando las mujeres en el Nuevo Testamento, en los evangelios precisamente. Y hubo un caso que me parece tremendo, el de una mujer que me parece que se llamaba Ana. Esta mujer quedó viuda aproximadamente a los 14 o 15 años de su vida. Cuando tú haces la cuenta, porque ella enviudó y bueno, ahí, haciendo la cuenta tú dices no tenía sino por ahí, se había casado y no disfrutó el matrimonio sino por ahí 2 o 3 meses y su marido se murió. Y uno dice, qué cosa terrible, qué mujer tan sufrida. Señor, dale otro esposo. Pero dice el evangelio que esta mujer servía, mira esta palabra, en el templo de noche y de día con sus oraciones. ¿Sí lo han leído? Sí. Ana. El Señor le quitó su esposa, ¿sabe para qué? Para que se dedicara totalmente al Señor.
Uy, qué manera preciosa. Tú no puedes ir a predicar, ora por los hermanos que tienen la responsabilidad de la predicación. Tú no puedes ir porque no se te fue dado, participa. Hace poco estábamos imprimiendo unos libros. Esos libros que tú recibes gratis son obra de otros hermanos. Estábamos imprimiéndolo y sonó un teléfono. Hermano, es que el Señor nos ha puesto en el corazón, queremos costear la publicación del siguiente libro. ¿Quién hace eso? Cristo, poniendo la carga en el corazón de personas que tal vez no pueden ir, pero han aprendido ¿a qué? A negociar. ¿Qué haces con tu sueldo? ¿Qué haces con tu casa? ¿Qué haces con todas las cosas que el Señor te ha dado? ¿Son para ti únicamente o para el servicio? Otro pasaje dice, comienza a escribir las mujeres que seguían al Señor. Y estas mujeres, dice, porque ellos lo veían, uno sabe, yo te podría decir quiénes son los hermanos de la iglesia que colaboran. Porque uno sabe. Decía, y estas mujeres servían con sus bienes al Señor. Ponían sus casas. A mí me parece preciosísimo lo que hacen las hermanas en Teusaquillo. Dos mujeres que tienen apartamento y todo, ¿por qué van a alquilar una casa grande con un salón grande? Por la iglesia. ¿Qué haces tú por la iglesia? ¿Qué das tú para la iglesia? ¿Cómo participas? Y yo no estoy aquí manipulándolos para sacarles como hacen en otros lados, pero sí los quiero hacer conscientes de la responsabilidad que ustedes tienen delante del Señor. Si yo no les dijera este aspecto, sería responsable delante del Señor. Qué precioso que cuando el Señor llegó a su vida, al final de su vida, y cada uno cuando lleguemos a nuestra tumba podamos decir, Señor, he acabado la obra que tú me diste. Que diga Pablo, ya corrí la carrera, ya todo lo que tenía que, solo me espera que la corona reservada en los cielos. ¿No les parece esto tremendo, hermanos? ¿Cuál es tu parte? Necesitas orar por eso. No pierdas más tiempo, hermano. No pierdas más tiempo. ¿Sí? Yo conocí al Señor y después me aparté 2 años. Y no saben lo que me ha pesado esos 2 años de tiempo en mi vida. Ellos hermanos que estaban conmigo en esa época, ya el Señor los envía a otras partes y los usa. Perdí 2 años de mi vida, hermano. Yo no quiero perder más tiempo. Por eso cada día, lo primero, una de las cosas que pesa más en mi corazón cuando me levanto es esto. ¿Cuál es tu obra, Señor, para mí? ¿Cuál es tu obra, Señor? Dice en el 16, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Y mira esa frase, el dinero de su Señor. No lo digo por lo material, sino que todo lo que recibimos en realidad, hermano, es del Señor. Mira que una vez se me llamó un hermano y me dijo, hermano, tengo una cantidad de prédicas para subir a la página. Y le dije, vamos a hacerlo. Cuando fui allá, necesitábamos un super disco duro porque era una cantidad de gigas. Y dije, Señor, tengo que hacer esto y no tenemos con los medios. Mira, hermanos, me senté a orar y dije, Señor, yo no tengo. Si tú tocaras el corazón de algún hermano. Así le dije al Señor. Yo no quiero manipular, Señor, toca el corazón. Y oré y descansé. Me senté y no había acabado de orar, hermano, y sonó el celular. Hay una para que era la llamada. El Señor en otro lugar, por su espíritu, estaba tocando el corazón de mi hermano. ¿Para qué? Para participar, porque no era para mí, era para los hermanos que escuchan y ven y se alimentan de la predicación de la palabra. Hermanos, disposición para cooperar con el reino del Señor. ¿No les parece importante a veces, hermano? A veces uno siente que está llevando la carga solo, hermano. Necesitamos que los hombres tengan ese deseo de cooperar. Acuérdense en que el arca no se lleva sola, hermano. Se lleva de a 4, ¿sí?
varios hombres poniendo ¿qué? Su hombro para llevar el testimonio. Y dice, pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra. Mira lo curioso, hermano, este también trabajó, ¿sí? Sí, cavó. Usted se ha puesto a coger una pala y saque tierra, trabajó para enterrarlo. Me acuerdo tanto, hace como 10 años, hermano. Un día estábamos en una reunión en Teusaquillo, entonces me acercó un joven que en esa época se congregaba con nosotros, se me sentó al lado y como la reunión era temprano, o sea, habíamos llegado temprano, la reunión no había comenzado, comenzamos a hablar. Entonces él me dijo, oye, ¿cómo vas? ¿Cómo va tu vida? Y yo, bien. Entonces me dijo, oye, ¿y tú qué piensas hacer? Porque estábamos todos en esa edad de que unos estaban entrando a la universidad, otros tenían trabajo, ¿sí? Entonces me preguntó que yo no había tomado la decisión. Entonces yo había pasado muchas pruebas, conflictos con este asunto y le dije, la verdad no sé qué hacer, yo creo que el Señor me está llamando a algo, no entiendo por qué toco puertas y el Señor me cierra todas las puertas, no sé, y estaba en una angustia y no sabía qué hacer. Y él me dijo, pues ¿sabes qué? Yo ahorita entro a la universidad y voy a dedicarme a la universidad, cuando salga ya tengo los planes para irme fuera del país. Y voy a estudiar y voy a hacer esto. Era un músico, hermano. Tú no imaginas cómo ese hombre tocaba la alabanza. Y el Señor, sí, él tenía todo el talento, todas las capacidades. Y como él lo dijo, se graduó y hoy en día está viajando por el mundo haciendo posgrados y bueno, no sé cómo es. Pero ¿sabes qué, hermano? Toda su vida, todos sus deseos tuvieron una intención, hermano. Enterrar lo que el Señor le había dado. Hoy en día está apartado del Señor. ¿De qué le sirve a una persona si gana todo el mundo, hermano? Todas las profesiones, todo el sueldo, todo el reconocimiento, si la parte que el Señor lo había llamado a hacer, la enterró, la enterró. ¿Por qué? Porque siguió sus propios deseos. No seas como este hombre, hermano, que enterró lo que el Señor le había dado. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Imagínate el Señor con la hojita. Siéntate acá. La contabilidad. Con contabilidad. ¿Cuánto recibiste? ¿Cuánto obtuviste? ¿Cuánto recibiste? ¿Cuánto obtuviste? Eso va a ser el juicio del trono de Cristo, ¿no? Eso va a ser específicamente, eso va a ser, hermanos. Y dice, y llegando el que había recibido 5 talentos, a este llegó con alegría. Yo creo que ese es el secreto. Si vieras todo lo que produjo tu mina. Miren, hermanos, tú puedes ser pobre, débil, insuficiente. Y me recuerda, ¿saben a quién? Cuando en la multiplicación de los panes, el Señor dijo, ¿cómo vamos a alimentar tanta gente? Y vino un niño con un pedazo de panes y unos pedazos de peces. Porque no importa lo que nosotros somos ni lo que tengamos, sino la disposición a ponerlo a los pies de Cristo. Y el Señor hizo algo tan tremendo, hermanos, que sobraron 12 cestas llenas. ¿Qué nos habla eso, hermanos? De la capacidad que tiene el Señor de prosperar nuestras obras en sus manos. Pero toca comenzar por lo poco, hermano. ¿No? A veces los hermanos quieren, como un día me decían, hermano, tú quieres ir y que ya esté allá el púlpito y los hermanos, pero tú no quieres ir a evangelizar a un hermano solo, ¿cierto? A veces queremos las cosas ya hechas, pero una obra comienza ¿de qué? Desde ceros. Como Pablo decía, Pablo es contrario a nosotros. Nosotros queremos donde ya todo está hecho, donde todo es fácil, donde los hermanos reciben. Pero Pablo decía, a mí no me gusta ir a trabajar en trabajo ajeno. A mí me gusta comenzar ¿cómo? De ceros. Empezar paz, poner el fundamento, luego comenzar a poner columnas, a edificar, a sobreedificar. Señor nos ayude, ¿cierto? A ser fieles en lo poco, porque a veces lo más difícil es lo poco. Cuando tú eres fiel en lo poco, ya estás preparado para algo más. Y dice,
Señor, ¿cómo le vas a responder al Señor cuando te pida cuentas? Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, bien. O sea, hiciste lo que tenías que hacer, buen siervo. Y fiel, sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Saben cuál es el gozo del Señor? El reinado de 1000 años de Cristo. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, este no comenzó, pero al de allá le diste más y a mí menos, porque es otra cosa, ¿no? Siempre nos medimos por lo de los demás. No, hermanos, a ti se te dio algo conforme a lo que tú puedes hacer. A ti no se te va a pedir lo de tal ni lo de tal, sino que lo que tú puedes hacer. Y dice, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, tal vez por eso el Señor solo le dio 1. Porque el Señor sabía que para qué desperdiciar. Dijo, Señor, y mira que lo terrible, lo que puede afectar la falta de conocimiento de una persona, acércanse. ¿Sí? Mira lo que dice este hombre impío de labios, hermano. Te conocía que eres hombre duro. ¿Será que el Señor es así? No, qué misericordia. El Señor no es así. Realmente no lo conocía. Que ciegas donde no sembras. ¿Será que el Señor es así? No. ¿Será que el Señor hace ya, obtuve todo? No, el Señor no trabaja así. El Señor nos da la semilla. Y dice que irán de lágrimas, llorando, ¿y qué? Y sembrando. Con lágrimas, con dolores. Pero, el que siembra con lágrimas, recogerá ¿cómo? Con alegría, con gozo. A veces el trabajo no es fácil, es difícil, hay que pagar un precio, hay que soportar ciertas circunstancias, hay que sobrellevar las cosas, pero gloria al Señor, algún día cada una de nuestras obras será recompensada. No es en vano, dice Pablo, el Señor no es deudor de nadie. ¿Cierto? El Señor no es deudor de nadie. Si tú haces, algún día vas a recibir el pago. Y dice que recojo donde no es... estamos en el 24. Que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui. Mira, hermanos, a veces lo peligroso que puede ser la falta de fe. Yo me he sentido que el Señor me dice, Pablo, David, y yo, no, Señor, pero ¿cómo? Pero Señor, y comienzo yo a ponerle pelos al Señor. ¿Por qué? Por miedo. Hay que tener cuidado porque a veces no es temor, sino es que miedo a las circunstancias. Señor, pero es que si hago esto, tal vez me van a decir esto, o qué tal pase esto, Señor, y... El Señor dice, prepara tus campos. ¿Sí? Prepara tus campos. O sea, sé diligente en lo que tú tienes que hacer. Prepara tus campos. Hay cosas que yo no puedo hacer, pues ¿cómo las voy a hacer si no puedo? Pero hay cosas que no hago por falta de fe. Y eso el Señor no lo justifica. Qué cosas, ¿no? Imagínate, Pablo ve a Roma. No, Señor, porque allá matan cristianos. A Roma yo no voy, Señor, envíame a otros lugares, Jerusalén. A Roma yo no voy. No, hermanos. Tenemos que ser hombres de ¿qué? De fe. Porque a veces el Señor manda cosas, como le dijo el Señor a Zacarías, tu deseo es concedido. Digamos, tú vas orando algo por algo, el Señor se lo concede y a Zacarías, ahora crea. Como no me creíste, le dijo el ángel, he aquí, te voy a dejar mudo hasta que lo veas con tus propios ojos. A veces debemos andar por fe. Señor te pone a hacer algo y comienzas tú a hacer cuentas.
La mejor cuenta es esta, hermanos. Si tú vas con nosotros, Señor, ahí vamos. No mires las circunstancias, porque muchas veces va a venir, ¿qué? Los vientos. Pero si el Señor está con nosotros, ¿qué? Él va a abrir camino aún en el desierto. Amén. Caminemos con fe, con la confianza de que le estamos haciendo para el Señor mismo, no para los hombres, no para la gloria de nosotros, sino para la gloria de ¿quién? De su nombre. Igual todo trabajo trae ¿qué? Sudor, cansancio, ¿sí? Peso, como cualquier trabajo, hermanos. Las cosas del Señor no son así como las presentan hoy en día. Una vez me dijo un familiar, ¿te convertiste en pastor? No, se las echó si esos pastores tienen buen sueldo, buena casa. No, no es como la gente cree que es. Es por fe, con sacrificio, a veces pagando de nuestro propio bolsillo. ¿Por qué? Porque el Señor nos tiene las cuentas arriba. Yo sé, como me dijo un hermano, ay, no te preocupes porque la situación no es contigo, yo estoy negociando con el Señor. Amén. Así debe ser. La cuestión no es entre hombres, es con el Señor. En la medida que tú puedas cooperar con el Señor, hazlo. Eso es un buen dinero invertido, un buen tiempo invertido. Me acuerdo mucho el testimonio del hermano Andrés, que fue un hombre que el Señor lo usó para llevar Biblias a toda la cortina de hierro, Rusia, Rumania, todos los países donde no habían Biblias porque el régimen comunista perseguía a los cristianos. Y un día el hermano estaba orando y llegaron dos hermanos, y eso fue después de la Segunda Guerra Mundial, y Europa, pobreza y unas situaciones terribles, y llegaron dos hermanos, y en esa época pues los carros era el lujo, hermano, como tú ahorita tener, no sé, un barco o algo ya que tú dices, no, lo tienen las personas ricas. Entonces llegaron dos hermanos a golpearle a la casa. Y el hermano, hola hermanos. Y los hermanos, oye, mira, quiero que mires esto. Entonces era un Volkswagen, los primeros carros que salieron. El hermano, wow, qué bonito. No, hermano, es que el Señor nos puso a regalarte eso. Y el hermano, ¿pero por qué? No, hermano, y el hermano no se lo quería recibir. El hermano dijo, tome la llave, usted era que hace, solucione problemas con el Señor. Los siguientes años, hermano, este hombre entró por todos estos países con ese carro, llevando Biblias. ¡Qué precioso! El Señor puso en el corazón de dos personas que dar eso. Y en la época era una millonada, hermano. Pero eran personas que estaban sembrando para el reino. En la película se ve que cuando pasaba por los... sí, hay una película. Eran tomates, ¿no? Para los que los policías, váyase rápido porque si no, allá llegan pichos tomates, ¿no? Y el Señor, los soldados llegaban y abrían el carro a mirar las Biblias donde están, y el Señor dice que los hacía ciegos. No encontraban las Biblias, hermano. Sí, el Señor, yo tengo el libro en la página, que lo quiera leer, la biografía del hermano Andrés. Tremenda, hermano. Pero hombres que se dispusieron. Tal vez estos dos hermanos, esta pareja, nunca fue con él. Pero mira, Dios puso, ¿saben qué hicieron estos hombres? Le pusieron ruedas al testimonio. Acuérdense la visión de Ezequiel, ¿no? Las ruedas que llevan al Señor. Seguimos, y dice, por tanto no debías, mire, respondiendo su Señor en el 26 le dijo, siervo malo y negligente. Uy. Ese día, hermano, ninguna excusa que tú traigas te va a justificar. Ninguna, hermano. Nada. Señor, es que nada. Ni siquiera la prepares, hermano, porque nada te va a justificar delante del Señor. ¿Sabías que siervo malo y negligente? ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo de donde no esparcí? Entonces el Señor le dice, bueno, yo te voy a juzgar según lo que tú conoces de mí. ¿Sabías que yo siembro, recojo donde no sembré? Y que bueno, digamos que sí, le está diciendo el Señor. Pero mira lo interesante que dice el Señor. Por tanto, o sea, si tú pensabas eso, debías haber dado mi dinero ¿a quién? A los banqueros. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿Qué le está diciendo? Si usted no podía, ¿por qué no cooperó con otros hermanos? Así es. ¿Sí? Yo a veces quisiera escribir libros. ¿Sí? Yo digo, es mucho más fácil de escribir
que predicar, porque no escribe, está solo, predicando tiene las caras de los hermanos. Entonces dije, escribir sería, pero el Señor no me dio esa facilidad, no sé, no tengo ortografía, no sé escribir, pero hay muchos hermanos que han escrito unos libros, hermano. Y yo a veces digo, Señor, dame la gracia de editarlos y publicarlos en internet. ¿Para qué? Para que circule. No es mi parte, pero conozco hermanos que son banqueros. ¿Sí me hago entender? Sí. Que en el reino de Dios han conocido al Señor y que ojalá eso que ellos han hecho corra y llegue a muchas partes. Entonces cojo los libros y yo no sé nada, pero los edito, los arreglo y los publico. ¿Para qué? Para que otros los vean. Yo no tengo la gracia de escribir, pero hay otros hermanos que sí. ¿Sí me hago entender? Sí. Cooperar, hermano, con aquellos hombres que el Señor les ha dado más gracia, más talentos, más negocios en Él. Quitarle pues el talento. Mira, hermano, si tú, digamos un ejemplo así como para atender. Si tú aquí sabes tocar guitarra y no lo usas para el Señor, cuando el Señor venga a su reino, te va a quitar aún esa capacidad. Si tú acá tenías la memoria de cierta manera, si tú tenías los medios para hacer ciertas cosas, si tú dirías un ejemplo, así como naturalmente para entenderlo, no va a ser así, sino natural. Si tú tenías una casa como esta, y no la usaste para el reino cuando el Señor venga, en su reino milenial no vas a tener ni casa. ¿Sí me hago entender? Es como sí. Lo que tú tienes acá, si no lo usas para el Señor, se te va a quitar. Y se le va a dar a alguien que ¿qué? Que dé fruto. Uy, qué cosa seria, hermano. Si tú te quejas de que no tienes nada acá para no servirle al Señor, cuando estés delante de Él, aún lo que tienes se te será quitar. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y no solo eso es una parte. Ahora hay un castigo por causa de la infidelidad. Y al siervo inútil, o sea que no sirvió para nada. Sí, son cristianos, porque el Señor no llama siervo a nadie del mundo, ¿no? Solo a sus hijos. Es el tribunal de Cristo, ¿no? Echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Miren, hermanos, una imagen así, una imagen de purificación, porque esto no es para siempre, sino es temporal, según lo que Él haya hecho. Las tinieblas de afuera, Jerusalén estaba Jerusalén, y afuera de Jerusalén había un basurero. Y ese basurero se echaba lo que no servía. Y afuera de Jerusalén, de las puertas, también estaban ¿quiénes? Los leprosos. Esa va a ser la parte de los cristianos inútiles, sino para terminar, Nehemías, hermano. Con este pasaje terminamos. Nehemías. Siempre me ha impactado la vida de este hombre. Este primer y segundo capítulo de Nehemías siempre me ha llamado la atención. Bueno, como que siempre lo digo cuando va a leer un libro de la Biblia. Cuando va a leer Daniel, siempre me ha impactado Daniel. Cuando va a leer Nehemías, siempre me ha impactado Nehemías. Vamos a leerlo de corrido y vamos a ver cómo este hombre comparó con el Señor en el trabajo que el Señor le había puesto por medio de la oración. Vamos a leerlo. 1. Nehemías capítulo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Mira que este hombre tenía un puestazo en el reino, ¿sí? El Señor lo había bendecido, lo había prosperado y tenía, en el reino de Susa tenía un cargo altísimo, era un copero, hermano. El copero era una persona que desde chiquita había sido apartada para servirle al rey. Los coperos los capaban, porque no podían meterse con las esposas de los reyes. A los coperos los enseñaban en idiomas, en ciencia, en atención. Era una persona totalmente consagrada para esto. O sea, un supercargo, diríamos, en el día de hoy. Y dice que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado en la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: hoy el remanente
los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. A veces nosotros queremos llegar a servir a la iglesia y que todo está bien, pero en los tiempos de Nehemías no, el muro quemado, todo hecho cenizas, todo un desastre, solo ruinas. Un pueblo que en ruinas. Pero mira lo que sucedió en el corazón de este hombre. No se desanimó, sí se angustió, mas no se desanimó, que es diferente. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. Uy, qué precioso, hermano. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Mira, hermanos, cuando tú ves y comienzas a sentir una carga del Señor por algo, tal vez esa parte es tu porción en la obra del Señor. Cuando el Señor te dice, mira esto, y tú lo ves y dices, ay, Señor, que pudiéramos hacer. Esa es tu porción, hermano. Tú comienzas a ver la necesidad y el Señor a cargar en tu corazón, tal vez tu parte va a estar ahí. Entonces comienza a orar. Y dice, y oré delante del Dios de los cielos, y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tu siervo. Mira cómo el corazón de este hombre fue cargado, hermanos. Miren, hermanos, yo les cuento algo y se los he dicho varias veces con lo de la oración. Nunca el Señor ha hecho algo en nuestras vidas, y aún varias cosas de las que vemos en la localidad, hermanos, que el Señor antes, años atrás, no nos haya puesto a orar por eso. Oh Señor, danos esto, danos esto, danos esto, danos esto. Y al tiempo el Señor nos respondió. Oración es cooperar. Amén. Miren, el camino es orar, y después ahí en la medida que oramos el Señor nos va involucrando en su obra. No obrar y después, Señor, bendice lo que yo comencé a hacer. ¿Sí es la diferencia? Sí, porque a veces metemos las manos y ya cuando estamos como en medio problemas comenzamos a orar para que el Señor nos guarde lo que cometemos. No, lo primero es orar. Mira lo que pasó en el capítulo 2. Mira, dice, sucedió en el mes de Nisan. Mira lo curioso, no fue respondida la oración inmediatamente. A veces queremos que el Señor haga cosas y las va a hacer, pero Él siempre tiene un tiempo específico para cada cosa. En el año 20 el rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y yo no había estado antes triste en su presencia. ¿Usted alguna vez ha estado triste porque la obra que el Señor le ha puesto a hacer no lo ha podido hacer? ¿Alguna vez ha llorado por eso? ¿Ha clamado con angustia por eso? Cuando a veces clamamos con angustia porque queremos, Señor, quiero unos tenis, los míos en la rompida. Que sean Nike o Adidas, Señor. No, por las cosas del Señor usted alguna vez ha clamado, porque estamos hablando de la obra del Señor. Señor, Señor, esto, danos esto, Señor, para tu obra, para tu reino. Y este hombre estaba triste y todo, hermano. Y me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. Mira lo que decía Nehemías. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey. Mira esta frase de Nehemías, hermano. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces, mira, otra vez, oré al Dios de los cielos. Y mira lo curioso, hermano, hasta el Señor usó al rey impío. ¿Para qué?
para darle todo lo que necesitaba Nehemías para la obra. Cuando tú te dispones, el Señor va a usar los medios que tú no te imaginas. No te imaginas. Les podría contar cantidad de testimonios, hermano. Una vez, así como para contarlo, digamos lo de la página en internet, yo comencé a sentir necesidad de tener una biblioteca para mí. Y comencé a orar para recoger muchos libros, porque los que tenían papel ya todos me los había leído. Pero era para mí. Y comencé a orarle al Señor porque yo decía tantos libros que los hermanos deberían leer y disfrutar, pero yo no sé usar internet ni nada. Cuando yo comencé a orar, el Señor hizo esto, hermanos. Le puso en el corazón a un hermano en otra ciudad entrar a estudiar una carrera, programación de páginas web. Él no sabía y yo sabía. Yo oraba y el Señor, mientras lloraba, el Señor estaba tocando el corazón. Duré 3 años recogiendo toda la información de la página y a los 3 años llegó este hombre a mi casa con un arreglo del Señor, hermanos. Cuando le dije, mira, tengo esta información, me gustaría subirla a internet, me dijo, yo llevo 3 años estudiando esto. Hagámoslo, lo hicimos como en 4 días, hermano. Todo se subió y todo se publicó. Y mira lo curioso, este hombre no ha podido trabajar en esa área en su vida laboral. El Señor le permitió 3 años trabajar para ayudarnos en este asunto. ¿A ustedes no les parece un arreglo del Señor tremendo? Sin darnos cuenta, el Señor estaba arreglando todas las cosas. Pero hay que, hermanos, disponernos y orar. Y orar. A mí me escriben de Estados Unidos, de Argentina, de México, personas que ni conocen, pastores. Hermano, te damos gracias porque esto ha llegado hasta nosotros. ¿Quién hizo eso, hermanos? El Señor. Cada uno tiene una parte, amén. Entonces, dispónganse, hermanos. El Señor nos ayude. ¿Me dan 5 minutos? Leo los pasajes de Apocalipsis que hablan de esto. ¿Sí? Amén. Bueno, vamos a leerlos, ya para terminar. Si ustedes quieren, si son rápidos con las manos, los pueden ir buscando ahí en Apocalipsis. Son seguidos. Curiosamente, hermanos, el Señor le dice a todas las iglesias, hermano. No les dice, yo conozco tus templos, no conozco esto, ¿saben qué les dice? Apocalipsis 2:2. Yo conozco, ¿qué? Tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Apocalipsis 2:9. Yo conozco tus obras. Que el Señor le dice a todas las iglesias estas palabras. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia a los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Apocalipsis 2:13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Apocalipsis 2:19. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. Mira esta frase que el Señor le dice a esta iglesia. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Apocalipsis 2:23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Apocalipsis 2:26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Apocalipsis 3:2. Sé vigilante y afirmaré las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Apocalipsis 3:8. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, yo también te negaré, te guardaré de la obra, la prueba que ha de venir. No lo anoté acá. Apocalipsis 3:15.
yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. O sea, ojalá me sirvieras con fervor o no me sirvieras. Pero esa tibieza de que sí, de que no, el Señor no gusta, ¿no? Apocalipsis 22:12. Mira cómo termina nuestra Biblia, hermanos, que es el testimonio que Dios ha dado para nosotros como creyentes. Mira cómo termina la palabra del Señor. Dice, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. ¿No les parece importante este asunto, hermanos? A todas las iglesias le dice el Señor, yo conozco, ¿qué? Tus obras. Tus obras. El Señor nos ayude, amén. Un asunto bastante importante. Señor, te damos gracias de todo corazón por tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, porque el tiempo es poco, Señor, y la noche se aproxima, Señor. Ayúdanos a trabajar mientras es de día, Señor, a preparar los campos, Señor, a cooperar con aquellos hermanos que tú les has dado, Señor, de tus asuntos, la carga de tu obra, Señor. Ayúdanos a no ser, Señor, duros de corazón, sino a tener esa disposición, ese anhelo de servir y de cooperar contigo, Señor. Ayúdanos a entregar todo, Señor, todo nuestro dinero, nuestras casas, nuestras vidas, nuestras familias, nuestro tiempo, nuestra mente, nuestro ser a tus asuntos, Señor, para que tu obra avance, para que tu reino se establezca en medio nuestro. Despiértanos en oración, Señor. Despiértanos y háblanos, Señor. ¿Cuál es la parte que tú has determinado para cada uno de nosotros, Padre? Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, que algún día podamos decir como tú mismo dijiste, he acabado la obra, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús. Te lo pedimos de todo corazón. Te pedimos que nos guíes, que nos dirijas, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a preparar a los santos también para la obra del ministerio, Señor. Danos todos los recursos que necesitamos, Señor, para que nuestro servicio sea agradable a ti, Padre. Para la gloria y honra de tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén.